Queridos hermanos, al celebrar hoy ya el cuarto domingo de la Pascua, el testimonio de los apóstoles, en esta lectura continuada que traemos del libro de los Hechos de los Apóstoles es unánime. Jesús realmente resucitó de entre los muertos, y esto se iba a convertir para ellos en el primer anuncio, la primera buena noticia, para aquellos que habían quedado sin su presencia. Sin embargo, los apóstoles, quienes desde el mismo día en que Jesús resucitó, no los dejó durante 40 días, es el mismo Cristo que ha animado su ministerio apostólico, como también sigue animando el ministerio de todos los sacerdotes y pastores del mundo hasta estos tiempos. Sepa, dice Pedro, todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Esta era esencialmente la idea central de la predicación de los apóstoles. De aquí que muchos que los escuchaban quedaban emocionados, quedaban seducidos por la predicación de los apóstoles. Y como escuchamos al terminar este pasaje, dice, los que aceptaron sus palabras se bautizaron y en aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Es decir, que ya el Evangelio de Jesucristo estaba cundiendo en la comunidad de Jerusalén. Y esto mismo iba a ir dándole forma y consolidando a lo que sería la primera comunidad cristiana. Así de que en ese sentido, predicar a Jesús como Señor y Mesías no era algo que los apóstoles habían sacado de la bolsa. Era algo que el Maestro realmente había ganado por el simple hecho de haberse encarnado y nacido, compartiendo en toda nuestra condición humana y subiendo a la cruz, como lo va a expresar también el mismo apóstol Pedro en la segunda lectura que escuchamos. No era fácil hablar de Jesús como Mesías y Señor si antes no se tenía el convencimiento de esa realidad. Pedro lo tuvo y no tuvo ningún recelo por anunciarlo y por darlo a conocer. Y realmente Jesús era Señor y Mesías porque, dice, Cristo sufrió por ustedes. Y si sufrió por ustedes es para que ustedes también sigan sus huellas, es decir, se hagan uno con el Señor, de tal manera que la gente vea que su modo de creer, su modo de vivir es realmente el mismo de Cristo. Y en ese sentido creo que ya los apóstoles empezaron a crear esta comunidad ya no en torno a las enseñanzas de los escribas y de los fariseos allá en las sinagogas, sino en esta nueva generación de hombres y mujeres que se estaban gestando en torno al misterio pascual de Cristo y su señorío. Qué hermoso es escuchar realmente a Pedro hablarles así a las primeras comunidades cristianas. Eso por un lado. Por el otro, también decía yo que la Iglesia nos invita a celebrar en el cuarto domingo de la Pascua, el domingo del Buen Pastor, y también celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de tal suerte que no podemos pasar por alto. La figura del pastor era relevante en la historia de Israel, de tal suerte que, como escuchamos, en esa figura está inspirado el Salmo 22 que cantábamos en la liturgia de la palabra.
decir que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, es porque realmente Yahvé era el pastor de su pueblo. Y fue pastor de su pueblo no porque él haya querido, sino porque los pastores de su tiempo, a quienes les tenía encomendado cuidar a sus ovejas, ya no lo hacían con la misma caridad, con el mismo celo, con el mismo cuidado. El pastoreo como una actividad era muy conocida en Israel. No había un israelita que no tuviera un rebaño de ovejas. Y todas las mañanas las sacaba, se las llevaba al monte, a la falda, y al regreso, una por una, las iba metiendo en su redil. Lo curioso de esto es que la mayoría de los pastores que se dedicaban a ese oficio, a ese trabajo, conocían a sus ovejas y les asignaban un nombre. Es decir, amaban tanto a sus ovejas que las cuidaban y estaban dispuestos a dar la vida por ellas. Sin embargo, algunos las arrendaban, es decir, se las daban a cuidar a otro. Y no siempre el que cuidaba a las ovejas como arrendador lo hacía con ese esmero con que lo hacía el dueño. Y de aquí que muchos de los pastores que tenían a su cuidado a sus ovejas, que se las arrendaban, no las cuidaban con sosiego. Cuando venía el lobo, las dejaba. Cuando se las llevaba al campo, se dispersaban y las golpeaban y las maltrataban. Y es por eso cuando Yahvé empieza a llamar a su pueblo rebañito mío. Es entonces cuando comienza a pedir cuentas a los pastores de su pueblo, y van a ser los profetas quienes van, particularmente Jeremías, Isaías mismos, quienes van a echarle en cara a los pastores de su tiempo ese mal comportamiento hacia sus ovejas, hacia las ovejas de Dios. Por eso surge este Salmo 22, que a la letra es hermoso y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta, porque en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y esto es hermoso. Por eso, ahora que estamos en esta contingencia, seguramente Jesús vuelve otra vez a nosotros a llenarnos de esperanza. Y a quien hoy le podemos decir: Señor Jesús, tú eres mi buen pastor. No nos dejes, no nos abandones, protégenos. Pero también puede ser una llamada de atención para nosotros, que quizás hemos dejado a muchas ovejas descuidadas, sin atención, sin alimento, de las que nos hemos olvidado. Es un reclamo muy fuerte también para aquellos que desempeñamos esta tarea del pastoreo en la iglesia. Y en ese sentido, creo que nos duele el que Jesús nos llame la atención de esta manera y al mismo tiempo aprender la grandeza de su ministerio pastoral. Y en ese sentido,
comprende uno por qué les decía a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un bandido. Primero va duro con los pastores de su tiempo, aquellos que tenían a su cuidado el pastoreo de la comunidad israelita, y no lo hacían bien, las explotaban, las tenían esclavizadas, les ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Y Jesús ya estaba cansado de ese trato que le daba a sus ovejas. Al final, dice Juan, como no entendieron que esta enseñanza la decía por ellos, añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. En ese sentido, creo que es comprensible entonces decir que la salvación viene por Jesús. Y todavía, no solamente viene por Él, sino Él es la puerta. Yo soy la puerta de la salvación. Santo Tomás de Aquino, en algunas de sus reflexiones, dice que el buen pastor es aquel que se hace uno con Jesús en la caridad hacia sus hermanos. San Agustín también hace referencia a ello cuando dice que el buen pastor debe ser como Jesús, conocedor de sus ovejas, que las llama por su nombre, que las atiende y las cuida, las alimenta y da la vida por ellos. En esos dos grandes personajes y santos de la historia, creo que estamos llamados nosotros a inspirar nuestro ministerio sacerdotal. Queridos hermanos, pidámosle a Dios para que nuestros pastores no desistan en esa tarea tan delicada que tenemos de seguir acompañando, de seguir atendiendo, de seguir fortaleciendo la fe de sus ovejas. Por eso me da gusto ver a algunos de ustedes aquí. Y en esa misma dirección quiero pedirle a Dios que nos conceda acrecentar en nosotros este celo pastoral por las almas. Además de ser una vocación, el ser pastor es también una exigencia. El último canon de la legislación de la Iglesia dice que todo debemos hacer y realizar en la Iglesia para la salvación de las almas, para la salvación de los hombres. Y aquí mi invitación para que oren ustedes por nosotros, que cuidemos nuestra vida, pero que también la desgastemos. Que no seamos negligentes, sino también diligentes con ustedes. Pero que tampoco les busquemos un mal, los expongamos. Y eso implica también cuidarnos los unos a los otros. Así es de que eso es lo que yo quiero decirles. Y ya para concluir, también quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos hermanos nuestros. Hoy también es 3 de mayo, aquí en México, y existe una tradición muy arraigada en nuestro país de celebrar a la Santa Cruz. Este signo que, sobre todo al gremio de la construcción, les inspira seguridad,
confianza, esperanza y consuelo en situaciones de dolor. Quiero felicitar a todos los ingenieros, arquitectos, a todos los técnicos en construcción, dentro de ellos yo, a los topógrafos, a los estructuristas, a los maestros de obra y a los que comúnmente llamamos los chalanes. Y si se me olvida alguno, pues ahí me lo felicitan. ¿Sí? Y los felicito porque su labor es muy necesaria en el desarrollo de un país, porque ellos son los que ejecutan las obras de arte de muchos arquitectos e ingenieros en el mundo. Y digo ejecutan porque ellos son los que ponen los ladrillos, ellos son los que ponen las estructuras, ellos son los que cuidan el acomodo de las piezas de las grandes obras. Y por eso, y también porque al embellecer su entorno, ellos mismos procuran santificarse a sí mismos, porque el trabajo, cuando se ejerce con dignidad, no esclaviza. El trabajo dignifica al hombre, sea físico o sea intelectual. Porque aquí también entran los académicos, déjenme decirles, todos los maestros, escritores, poetas, literatos. Entonces, el término trabajo es muy amplio, pero hoy particularmente quiero felicitar y agradecer el trabajo de tantos hombres que se dedican particularmente a este gremio de la construcción. Que Dios los cuide, que Dios bendiga a sus familias y desde luego nosotros desde este podio o desde este ambón expreso mi reconocimiento y al mismo tiempo mi felicitación. Como todos sabemos, muchas cosas hoy seguramente tenían planeadas realizar en su festejo, pues no se pudo. Sin embargo, sé que su fe es grande y quizás Dios quiera que pronto también ellos se integren a la actividad laboral diaria. Muchos de ellos no están trabajando también. Muchos de ellos están detenidas en sus obras y esperando que esta emergencia sanitaria que vivimos todavía en el país acabe. Pues a ellos mi felicitación y mi reconocimiento. Que Dios bendiga a sus familias y pásenla bien, ¿no? Eso no quita que por ahí en la familia les preparen un mole, les hagan unos tamales y un vasito de agua de horchata o de Jamaica, que también es bien sabrosa, porque hasta eso estamos en ley seca. Ni modo, lo siento por ustedes porque quizás tenían planeado otra cosa, pero ya vendrán tiempos mejores, estoy seguro. Y felicito a sus familias, cuiden por favor a estos hermanos nuestros. Todavía aquí en Chilpancingo y alcancé a escuchar unos cohetes, siquiera para recordarnos que hoy es el día de la Santa Cruz. Que María, la Madre de Jesús, interceda por esos hermanos nuestros. Bendiga también a todos los que nos dedicamos a la labor apostólica, porque también es un trabajo, a todos los movimientos, grupos, hermandades de la parroquia, comisiones,
parroquiales, dimensiones, que ahorita también estamos detenidos en esa actividad, pero que recibamos de Dios muchas bendiciones para que cuando retomemos nuestra actividad, nuestro trabajo pastoral, redunde en un beneficio de santificación hacia nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga y bendiga a todos nuestros hermanos de la construcción. De bien. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Hoy más temprano veía con mucho interés el mensaje que Monseñor Leopoldo González dirigía a sus diocesanos de Acapulco. Y en ellos, además de saludarlos y desde luego desearles lo mejor, rescato una de las expresiones y al mismo tiempo llamados que hacía a los de aquella arquidiócesis y que bien valen para nosotros. Y decía él que en estos tiempos en que vivimos esta pandemia, esta emergencia sanitaria, que no se nos olvidara seguir cumpliendo cabalmente las disposiciones del sector salud respecto a este COVID-19 o coronavirus, como lo conocemos particularmente. Las autoridades sanitarias en el país nos han informado que estamos en la etapa de más contagio, de más infección, y que por esa razón se nos invitaba una vez más a estar en casa, a resguardarnos. Por esa razón yo los invito también para que no escatimemos en esta parte más difícil de la epidemia aquí en México, el atender esas disposiciones. Me preocupa mucho todavía que hay personas en la calle y me preocupa más todavía cuando son adultos mayores, niños y sin protección. En ese sentido, creo que no debemos desacatar estas recomendaciones. Yo los invito de verdad a que al llegar a esta etapa de la epidemia no bajemos la guardia, sigamos resguardados. Ya llegarán tiempos mejores. Evidentemente que no va a desaparecer completamente la enfermedad, puesto que es viral. En cualquier momento se puede dar más adelante una ola nueva de contagio, pero por lo menos ya nos brindaremos la oportunidad de poder saludarnos personalmente, pero eso dependerá exclusivamente de nosotros. Guerrero, como entidad federativa de nuestro querido México, es uno de los estados más rezagados del país y con mucha pena y tristeza lo expreso, no estamos preparados para esta pandemia. Es cierto, tenemos hospitales, pero pudieran no ser suficientes. Es cierto, tenemos clínicas, pero no todas tienen médicos y enfermeras preparados para atender una emergencia como esta que estamos viviendo. Por esa razón, les sigo invitando a que no minimicemos esta emergencia sanitaria. Perdemos mucho tiempo, o se pierde mucho tiempo en el traslado de los enfermos. Si lo podemos evitar, tan solo resguardándonos, creo que ayudaríamos mucho a nuestros héroes, como son los doctores,
ellos y ellas, enfermeros o enfermería, ellos y ellas también, quienes están en el primer frente de lucha contra esta enfermedad. Y por favor, no los discriminemos, no los agredamos. Ellos son los que están luchando también por la salud de ellos y cuidando la salud de nosotros. Y creo que podemos ayudarlos en la medida en que cumplamos de manera puntual estas recomendaciones. Así de que, pues ahí se los dejo como una reflexión final antes de dar la bendición. Ya vendrán otros tiempos mejores donde muchas cosas que hemos dejado de hacer en estos últimos 2 meses, aquí en nuestro querido Chilpancingo, los volveremos a hacer, pero yo por lo menos lo quiero hacer con ustedes. Así es de que yo espero seguirlos viendo más adelante. Pero ahora hay que atender estas recomendaciones que nos han dado. Sigo exhortando a las autoridades civiles para que redoblen los esfuerzos porque nuestro Estado siga siendo por lo menos de los menos castigados por esta epidemia. Que no se escatimen esfuerzos por procurar que sus ciudadanos estemos protegidos y también que sigan luchando porque todos los médicos, enfermeros tengan los insumos necesarios para la protección de su salud y la protección nuestra. A ellos mi reconocimiento por todo lo que han emprendido, pero también mi invitación a que cuidemos a nuestros doctores y doctoras del Estado, a nuestros enfermeros y enfermeras, y a todos los que se dedican también a la limpieza, a la seguridad nuestra. O sea, hay muchas personas, a los camilleros, a las ambulancias, que también tienen quien las maneje. Entonces a ellos, y por favor, si no hay nada urgente que hacer en las clínicas, no vayan, quédense en su casa. Creo que los síntomas con que nos han dicho que podemos identificar esta enfermedad están bien definidos, bien claros. Si algún familiar, Dios no lo quiera, presenta alguna sintomatología de estas, no lo dude, llame a algún médico de confianza para que verifiquen si efectivamente está contagiado. Y si no, en 10, 12 días, 15 días, los padecimientos pasarán. Pero cuidémonos. Estamos entrando ya a hemos entrado a la parte más difícil. Se espera que en esta semana que viene, pues empiece a ceder la enfermedad. Yo así quiero creerlo, pero también hay que colaborar nosotros. Gracias por su atención y nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor Jesús resucitado siga siendo su fuerza. Podemos descansar en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Nos vemos en la próxima.